He puesto un Twitter al respecto de lo que está haciendo Bukele, me parece fantástico. Sus medidas a nivel económico y tal son capitalistas, él es un presidente capitalista, pero lo que está haciendo con las maras, con la macrocárcel, me parece totalmente loable y estoy de acuerdo. O sea, prisión y trabajo social para los criminales y asesinos de las maras. Muy bien, un presidente que hace cosas por su país. Dos cosas que he visto muy importantes que me gustan de Bukele es el tema de las maras y la macrocárcel y número dos, el tema de desdolarizar la economía. Aunque creo que no es la mejor opción irse a la cripto. Sí me parece muy interesante que El Salvador tenga bitcoins, pero El Salvador como Estado, que compre bitcoins porque van a valer mucho en el futuro, eso me parece bien personalmente. Pero no me parece bien que se metan en la economía del país porque es muy volátil y significa también estar sujeto a los movimientos de las ballenas extranjeras, que tienen muchos bitcoins. Pero me parece bien la línea de, por lo menos, separarse del control de Washington, ser más independiente y soberano, es lo que merece El Salvador y cualquier otro país del mundo, dejar de depender de los buitres de Washington y, desde luego, enhorabuena por la macrocárcel y que pasen mucho tiempo ahí hasta que se reformen y se borren los tatuajes. De nada, Mike Kiki, saludos a Sevilla. Tulias puso que para aplicar bien el capitalismo primero se tiene que pasar por un estilo de socialismo y una vez todos iguales se puede competir. ¿Qué opinas de eso? Que no tiene mucho sentido. Para aplicar bien el capitalismo tienes que pasar por el socialismo y ser todos iguales. Supongo que eso lo intenta decir por el tema de igualdad de oportunidades, ¿no? Claro, el capitalismo, la teoría capitalista se cae en la promesa de que todo el mundo puede ser rico porque si tú naces en la miseria en un país pobre, vas a ser pobre, vamos, con el 99% de posibilidades el resto de tu vida. Entonces supongo que eso es como una excusa, ¿no? La cuestión es que cuando tú vives en una sociedad en la que la gente vive por igual, si tú quieres ser un empresario para ganar más, tienes que sacarlo del sudor de tus compañeros, no sale de la nada. Entonces tú vas a ganar más a cambio de que otros ganen menos o trabajen más horas. Así que no es posible, no tiene mucha lógica lo que dice, pero supongo que lo hace para justificar la gran mentira de que todo es posible en el capitalismo si te lo propones. Los comunistas son patriotas en el sentido que muestran orgullo de su gente, lo que hace posible que el país siga existiendo, así es. Los capitalistas instrumentalizan himno, bandera y ciertas tradiciones para hacer negocios, sí. Sí. Fastidiado Bukele, necesita que trabajen todos por lo menos 50 años para recuperar lo que gastó en Bitcoin. No, subirá, Misha. Bitcoins va a subir muchísimo. Mira lo que está pasando con la caída de los bancos, Misha. Yo creo que Bukele no se ha equivocado, lo que pasa que tienen que tener paciencia, ¿no? Y lo importante es que sea el Estado el que genere beneficios para repartirlos entre los más necesitados en El Salvador. Chico, un compañero de trabajo me dijo que antes era común que un español fuera a países como Indonesia, donde con pocos ahorros puedes hacer 100 veces más que en España. Así es. Actualmente, para montar un negocio en esos países debes asociarte con alguien, si no, no puedes. Claro, el tema de residencia se ha endurecido mucho por... Ocelote, también es verdad que las fluctuaciones de un día para otro de Bitcoin son demasiado altas para la economía del día a día, pero las grandes ballenas también te pueden hundir una moneda al uso nacional. Claro, por supuesto, Ocelote. Yo simplemente veo el fallo en el tema de introducir Bitcoin con Chivo, como lo han hecho a nivel del público en general. La nación tiene que tener su propia moneda y tiene que tener su banco central, controlado por el gobierno popular. Pero luego, a nivel de Estado, tú puedes adquirir criptomonedas que sabes que con gran posibilidad, gran probabilidad, van a aumentar su valor para luego usar ese dinero que vas a ganar para el beneficio general del pueblo, para construir una escuela, un hospital, etc. Oliver, fondos buitre, pues que deberían desaparecer, pero son parte del capitalismo. Los buitres en el capitalismo es lo más normal del mundo. Así que sarna con gusto no pica. Quien sea capitalista
No puede quejarse los fondos buitre. Chico, pagaste creo que 60 y pico. Siempre comentas que Santiago Armesía es muy técnico con la teoría marxista. Sí. ¿Crees que es un problema para llegar a la población? Sí, absolutamente. ¿Cómo construir el socialismo sin caer en el hiperío simplón de comunismo es cuando compartes? Hiperío, pues con ejemplos sencillos. Cuando te refieres a la plusvalía o cuando hablas de la producción, por ejemplo, de la maquinaria pesada, pues tienes que explicarlo con palabras sencillas. Tienes que decir, bueno, en una industria hay que desarrollar la industria nacional, la industria española, para que España sea independiente de los Estados Unidos. ¿Vale? Tienes que explicarlo así de fácil. Así lo entiende cualquiera. Y para empezar a desarrollar la industria de España, lo primero son las minas. Las minas tienen que ser españolas. La mina de carbón, la mina de mineral de hierro. Hay que reactivar esas minas. ¿Por qué? Porque sin ese hierro que tú saques de la mina, luego no puedes producir coches, por ejemplo. Y de esa forma el pueblo entiende perfectamente lo que le quieres decir cuando le hablas de autosuficiencia nacional industrial, o si le dices que vas a nacionalizar, pues puedes decir que voy a nacionalizar esta o aquella empresa, que a mí me consta que Santiago Armesilla y Vanguardia Española no quieren nacionalizarlo todo, solo una parte, porque son deng xiaopinistas, pero tienes que explicar al pueblo qué significa nacionalizar, ¿vale? Entonces les explicas, mira, el Estado coge el control de esta determinada industria, por ejemplo, de la producción eléctrica, para que no se lleven los beneficios los millonarios que ves en la televisión, sino que sea para el pueblo. Esa es la forma. No hay que ser tonto o hippie, sino puedes usar las palabras más cultas o teóricas, si te hace ilusión, pero traducirlas a un lenguaje que entienda la población en general. Chico Dumbledore, no sientas penas de los muertos, sino de los vivos y sobre todo de aquellos que viven sin amor. Sí, totalmente de acuerdo con tu frase muy bonita, chico. Alsina Leandro, en Argentina estamos llenos de especuladores financieros y evasores fiscales. ¿Cómo podemos combatirlos? Pues con la revolución socialista, Alsina Leandro. De nada, lo mismo que pasa en Argentina pasa en España y prácticamente cualquier país capitalista está lleno de especuladores y evasores fiscales. Y la solución es la revolución socialista. Que el pueblo se levante, se organice mediante un partido comunista que tome el control de los medios de producción y envíe a cualquier especulador financiero o evasor fiscal a trabajar en la pampa, doblando el lomo 12 horas diarias.